Bueno, ahora sí estamos grabando. Nosotros hoy teníamos el proceso constituyente en Argentina. Ese es un proceso histórico, digamos, vamos a ir haciendo referencia, obviamente, pero lo que vamos a ir haciendo es ir vinculándolo con la primera clase que ustedes tuvieron de Roberto Vicente, donde vieron las etapas del constitucionalismo. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes relacionen estos temas, ¿sí? También lo van a relacionar con la unidad que sigue, con la unidad número 2, cuando vean poder constituyente. En todo caso, vamos a ir haciendo ya alguna referencia a esa otra unidad, si bien, bueno, después la vamos a desarrollar con detenimiento. ¿Y por qué vamos a hacer esa, digamos, esta conexión de toda la unidad número 1 y la unidad número 2? Porque siempre ustedes van a ver que, digamos, todos los institutos jurídicos, en este caso la Constitución, tiene un origen que es un origen histórico. Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente es verlo por separado, pero indudablemente están conectados. Siempre hay un hecho histórico, o varios hechos históricos, un proceso histórico, mejor dicho, un proceso histórico, y se producen a partir de ese proceso histórico, esos hechos históricos, cambios jurídicos. Aparecen instituciones jurídicas nuevas, o hay cambios desde lo jurídico. Entonces, esa es la presentación que yo les armé para esta clase. Fíjense, se los vuelvo a mostrar. Bueno, este es el título, ¿no? Vinculé las etapas del constitucionalismo con el proceso constitucional argentino. Pero fíjense, más allá de lo que dice la presentación, que ustedes siempre van a ver hechos históricos. O sea, cuando hablamos de... En la primera clase ustedes vieron las etapas del constitucionalismo, vieron básicamente hechos históricos. Por ejemplo, las revoluciones burguesas, ¿sí? Pero eso tiene sentido verlo. O sea, nosotros en esta materia tiene sentido que veamos los hechos históricos, porque lo más importante que tenemos que ver es cuáles son las consecuencias jurídicas de esos hechos históricos. ¿Estamos? Entonces, y finalmente, cómo ese proceso se vivió en nuestro país. ¿Estamos? Eso es lo que ya les vuelvo a compartir. De todas maneras se los cuelgo, así que no se molesten en tomar apuntes. Pero lo que nosotros vamos a recuperar ahora son esos hechos históricos, ¿sí? Cuáles son las incorporaciones jurídicas que se dieron en el mundo, y por último, cuáles son los cambios jurídicos o las incorporaciones que se dieron en nuestro país. Ahora vuelvo a compartir y vamos con la primera etapa, ¿sí? Cualquier cosa me detienen, me preguntan. Vamos a tratar de ir haciendo algunas preguntas o comentarios, así se hace un poco más participativo. Ustedes vieron ya, digamos, los hechos históricos de esta primera etapa, es decir, del constitucionalismo clásico liberal, las revoluciones burguesas, ¿sí? Bueno, ¿por qué vemos especialmente las revoluciones burguesas? Revolución inglesa, revolución norteamericana y revolución francesa. Porque, como ustedes ya habrán visto con Roberto, a partir de estos acontecimientos históricos es que se puede hablar de constitución en un sentido moderno. Si nosotros dijimos que la constitución era la carta o el acuerdo que celebraba una comunidad en un momento histórico determinado, digamos, y en un lugar determinado, digamos, y que incluye, digamos, por un lado la organización política de esa sociedad, una forma de organizarse que es producto de un acuerdo político, y por otro lado, incluye también una serie de derechos y garantías fundamentalmente de las personas. Entonces,
esa constitución, solamente podemos hablar de constitución a partir de ese momento histórico, de las revoluciones burguesas. ¿Y por qué a partir de ese momento histórico y no antes? Antes había también, obviamente, formas de organización. En la Grecia antigua había formas de organización, en Roma, en el Imperio Romano hubo formas de organización, pero no, no hubo constitución en un sentido moderno de la palabra. Antes de las revoluciones burguesas existían las monarquías absolutas. Entonces, ¿qué había? ¿Había leyes? Y sí, había leyes, pero ¿qué leyes? ¿Qué tipo de leyes? La ley que se le antojaba al monarca. El poder, había poder, por supuesto que había una forma de organización y un poder, pero el origen de ese poder era, teóricamente, un origen divino, o sea, Dios o alguien designaba que había una familia que era quien gobernaba. ¿Estamos? ¿Y había protección de los derechos? No, no había protección de derechos, no había derechos individuales. El monarca o los monarcas hacían las leyes a su antojo, las cambiaban a su antojo, y ellos eran quienes decidían cuáles eran las leyes. Entonces, el cambio radical que se produce a partir de las revoluciones es que hay un origen racional del poder. El origen ya no es divino, sino que el origen del poder es racional. Se produce a través de lo que los contractualistas llamaron un acuerdo. Y ese acuerdo se traduce en lo jurídico a través de una constitución. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, los hechos históricos son las revoluciones. ¿Sí? Primero, ustedes habrán visto con Roberto, la Revolución Inglesa, un siglo antes que la Revolución Francesa, con características especiales porque el producto de esa revolución no es una constitución escrita, sino que son normas no escritas, ¿sí? La Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Vuelvo a compartir pantalla. Bien, entonces ustedes ahí tienen los tres hechos históricos, los grandes hechos históricos. Recuerden ustedes de todas maneras que si bien nosotros tomamos estas tres revoluciones, es un proceso revolucionario en el mundo. Fíjense, en nuestro país, la Revolución de Mayo, son 20 o 30 años después de la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa se produjo en 1789, 20 años después es la Revolución de Mayo en nuestro país. Y son la mayoría de los procesos revolucionarios de América, también en ese periodo. Quiere decir que normalmente no son hechos históricos aislados, no es solo la Revolución Francesa, sino que es un proceso revolucionario en el mundo, donde el iluminismo, que es una corriente de pensamiento, es la que produce, entre otras cosas, esta serie de hechos históricos, de procesos históricos, porque tampoco nosotros ponemos un año, podemos decir, bueno, la Revolución Francesa se produjo en 1789, pero ustedes saben que los procesos revolucionarios son procesos de décadas. No se producen de un día para otro, no se producen de un mes para el otro, sino que hay una serie de hechos sociales, políticos, económicos, que son desencadenantes de ese hecho histórico que vemos como Revolución Francesa, supongamos. Entonces, ¿qué cambios se producen ahora de ese hecho histórico que ustedes vieron en la primera clase respecto a lo jurídico? A nosotros no nos interesa ver la Revolución Francesa desde el punto de vista histórico, ¿sí? Probablemente ustedes la vean en historia o en ciencia política, sí, la vean con más profundidad o lo hayan visto en la escuela o en otras asignaturas desde otro punto de vista. A nosotros nos interesa desde el punto de vista de cuál es el producto, qué cambio se produce desde el punto de vista jurídico. El gran cambio es las constituciones, que son instrumentos jurídicos que no existían. ¿Por qué? Porque a partir del nacimiento de esas constituciones, el poder
de los gobiernos de turno, ¿sí?, se somete a la Constitución. Hay una Constitución que está por encima de los poderes. Eso es un cambio revolucionario en ese proceso histórico. Como yo le decía, bueno, las monarquías hacen la ley, pero no se someten a la ley. Las monarquías están sobre la ley. Si hay un principio o una idea que aparece a partir de los procesos revolucionarios, es que los poderes constituidos, los gobiernos, ¿sí?, se someten a todos los ciudadanos, nos sometemos a la Constitución, estamos por debajo de esa Constitución. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que son los tres poderes del Estado, están por debajo de la Constitución. Nunca pueden violar la Constitución, eso es el principio de legalidad. La Constitución está por encima de los poderes, que regula no solamente qué funciones tiene cada poder, sino que regula cuál es el procedimiento para acceder a esos poderes, y regula también derechos y garantías que esos poderes deben respetar de los ciudadanos. Entonces, este es el cambio más importante. Constituciones que regulan al poder y que regulan una serie de derechos y garantías para los ciudadanos, ¿sí? Y en esta primera etapa, en el constitucionalismo, y después vamos a ver qué sucede en nuestro país. Yo le decía, es concomitante. La revolución de Mayo en Argentina, son 20 años después de la Revolución Francesa. Y todos los procesos revolucionarios en América son por esos años, ¿sí? Entonces, esta primera etapa del constitucionalismo fíjense ustedes que fundamentalmente lo que ustedes tienen que mirar es cuál es el rol del Estado en este proceso. Lo que se incorporan en las constituciones, en primer lugar, son derechos civiles y políticos, derechos de primera generación. Ya vimos algunos, ¿se acuerdan cuáles eran? Civiles, hablemos de derechos civiles, ¿cuáles son? Algunos mencionen. ¿Cuáles son? Derecho al voto. Eso es un derecho político. Eso es un derecho político. ¿Puede ser el artículo 19, profe? Sí, muy bien. Perfecto. El artículo 19 de la Constitución. ¿Cuál más? Derecho de autonomía en el artículo 19, ¿no es cierto? ¿Qué más? Al derecho al honor, puede ser. Bueno, el derecho al honor. Ojo, el derecho al trabajo es un derecho social, va a ser de la segunda generación de derechos, más adelante en la historia. ¿Derecho a la propiedad? La propiedad, pero fundamentalmente son a la libertad. El principio fundante de los derechos civiles de primera generación es la libertad. Ustedes van a encontrar todos los derechos de libertad, y vean bien el artículo 14, también el artículo 18, el artículo 19. ¿Libertad qué? Libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de locomoción, libertad de transitar libremente, todas las libertades corporales. Ahí está el artículo 18, el derecho a no ser privado de la libertad física, si no es por una orden judicial, sino es a través de un proceso judicial. ¿Estamos? El derecho de libertad de cultos, la libertad de profesar libremente una religión, el derecho de propiedad también. Son todos derechos civiles de primera generación. El principio fundante es la libertad. Y los derechos políticos también comienzan a incorporarse en este periodo histórico, pero, ojo, porque son más graduales. Si bien se incorpora que una persona un voto, el derecho al sufragio o a elegir y ser elegido, no se olviden que en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo fue mucho más gradual.
En nuestro caso, recién en 1912, con la sanción de la ley Sáenz Peña, el voto se transforma en un voto secreto y obligatorio. No digo universal, digo secreto y obligatorio. Porque universal, es decir, que podamos votar todos, recién se incorpora en la década del 40 con la incorporación del voto femenino. En 1912, recién ahí, la ley Sáenz Peña incorpora el voto secreto y secreto y obligatorio. Es decir, fíjense que fue mucho más gradual la incorporación de los derechos políticos. Bien. ¿Y cuál era el rol del Estado? ¿Cuál era el rol del Estado frente a estos derechos de primera generación? ¿Es un rol activo, un rol pasivo? Pasivo. Es un rol pasivo. Se dice que el Estado, en esta primera etapa, tiene un rol de ser guardián de los derechos, de ser gendarme de los derechos. Pongamos un ejemplo. Yo tengo libertad de expresión, libertad de opinión. La libertad de prensa es otra de los derechos civiles típicos de esta primera oleada de derechos. El Estado, ¿qué rol tiene frente a esos derechos que tengo yo? Tiene el rol de reconocerlos, ¿sí? Pero de no interferencia, por eso es un rol pasivo, de no interferir en el libre goce de esos derechos. El Estado cumple con su obligación simplemente con reconocerlo y con evitar que alguien, o el Estado, o terceros, intervenga en esa libre expresión que tengo yo. Que nadie censure mi opinión. Por eso es una libertad, se dice que su rol es un rol de simplemente de omisión de intervención frente a ese goce de derechos. Que la prensa se exprese libremente, que los ciudadanos se expresen libremente, que puedan circular libremente, que no se los encarcele, que no se los libre de su libertad corporal, que no se los, que no se los someta a penas ni a tratos crueles. Obviamente va a haber en algún punto, no es que los derechos, recuerden ustedes, no son absolutos. Es decir, se puede, por ejemplo, encarcelar a alguien, pero para eso tiene que haber un juicio previo, dice el artículo 18, fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Después lo van a ver con más detenimiento. Pero lo que les quiero significar es que es un rol pasivo, un rol simplemente de omisión, de no interferencia en el goce de esos derechos. Toda esta etapa fue en nuestro país una etapa que duró muchos años. Yo les decía, bueno, la revolución, como ustedes saben, la Revolución de Mayo comienza a partir de 1810. Yo no sé si hay preguntas, me interrumpen porque yo no puedo ver el chat. Me preguntan. El bloque de constitucionalidad no entra todavía, es unidad 3. Esto es unidad 1 todavía, es el fin, es el proceso constituyente argentino sumado a la primera parte de las etapas del constitucionalismo. Como yo les decía, en nuestro país este proceso fue un proceso que duró décadas, 20, 30, perdón, 2, 3, 4, 5 décadas. Yo les señalo hacia la última parte de la presentación que fue aproximadamente desde 1810 hasta 1853, 1860, que se dicta la primera Constitución argentina. ¿Por qué 1810? Podríamos pensar que comenzó antes, indudablemente, pero
en 1810 se declara la independencia de como colonia, digamos, española, ¿sí? Y a los 3 días de esa, digamos, de esa primera reunión, se constituye el primer gobierno patrio, es decir, la primera junta de gobierno. Pero desde ese momento hasta 1853 pasaron, 1853-1860, ¿sí? Pasaron 40 años, con todos los procesos de guerras civiles entre unitarios y federales, diferentes pactos, diferentes acuerdos entre las provincias, que eran provincias soberanas, que ya lo vamos a ver después. Pero volviendo entonces a los procesos, a ese proceso, ahí está, a ese primer proceso u oleada de derechos, la incorporación de los derechos civiles y políticos. Después tenemos la segunda etapa, ahí está, la etapa del constitucionalismo social. Ahí ven ustedes qué hechos históricos se pueden señalar en ese momento. Bueno, para empezar, yo me olvidé de algo del proceso anterior, porque ahí dice, bueno, nace una nueva clase social que es el proletariado. ¿Cuál es la clase social de este proceso anterior, del constitucionalismo clásico? ¿Cuál es la clase social que nace en ese momento, con las revoluciones? La burguesía. La burguesía, exactamente. O sea, por eso es importante comprender a ese proceso histórico los cambios jurídicos como procesos históricos, sociales, culturales, económicos. Fíjense que el rol del Estado en esta primera etapa, volviendo, no es solamente tiene un rol pasivo en términos de derechos, también tiene un rol pasivo en términos económicos. El rol del Estado en esta primera etapa del constitucionalismo clásico es el Estado en términos económicos, también es el auge del Estado liberal, de un Estado que no interviene tampoco en economía, el dejar hacer, dejar pasar. Las reglas del mercado rigiéndose libremente sin intervención del Estado. En todos los campos económicos, sociales, culturales, sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? La segunda etapa, entonces, en el constitucionalismo social es un momento histórico. Fíjense, es el momento de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. ¿Sí? Es un momento donde hay profundos cambios sociales. Recuerden ustedes, imagínense en qué momento histórico estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, allí tenemos, digamos, un progreso, digamos, en términos económicos, en el sentido del nacimiento, digamos, de grandes fábricas, digamos, del crecimiento de las ciudades en términos de cantidad de población, y el nacimiento de una nueva clase social, que es esa clase obrera, es el proletariado. ¿Sí? Entonces, recuerden qué pasa también en nuestro país por esos años. Estamos hablando de la primera década del siglo XX, 1910, la Primera Guerra Mundial, dice ahí, es del 14 al 18, 1914, 1918. Después tenemos la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y como producto de esas revoluciones, también cambios constitucionales. Ustedes van a ver como origen del constitucionalismo social, primero la Constitución mexicana y la Constitución rusa. ¿Qué clase social? Estamos hablando del proletariado, son los obreros, es una nueva clase social que no existía en la época en el siglo anterior, y que es producto de los cambios sociales, es decir,
el capitalismo trajo como consecuencia desarrollo industrial. Las primeras fábricas, y bueno, como consecuencia de ello también el nacimiento de esta nueva clase social que son los obreros, que al comienzo de esta etapa obviamente no tenían derechos. Las condiciones en las cuales se desarrolló todo ese desarrollo industrial, producto de la revolución industrial, eran condiciones inhumanas. Entonces, lo que aparece en las primeras décadas del siglo XX es la idea de que había que proteger a esa nueva clase trabajadora que era explotada, que no tenía ningún tipo de derechos en estas organizaciones y en estos establecimientos. Recuerden ustedes que es también el momento de nacimiento de los grandes, van a ver seguro en historia y en ciencia política, es el momento de nacimiento también de los partidos de masas, del socialismo, el anarquismo, el radicalismo, en el caso argentino, ¿sí? Entonces, y bueno, y también son en el caso argentino los primeros hijos de inmigrantes, una oleada importante de inmigrantes en las últimas décadas del siglo XIX, y ya a principios del siglo XX tenemos los primeros hijos de inmigrantes que tienen, digamos, también un reclamo de ascenso social y de reconocimiento de sus derechos. Esto sucede en el mundo, no solamente en nuestro país. Entonces, ¿cómo fue ese proceso del constitucionalismo social? Bueno, ahí sí vemos que hay, digamos, comienza fundamentalmente en Occidente a partir de la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar en Alemania en 1919, van a ver ustedes en los textos. Eso es en Occidente, pero en Oriente tenemos la Revolución Rusa y la Constitución rusa a partir de 1917, y esto significó la incorporación allí en esas constituciones de los primeros derechos sociales. En Argentina, ¿cómo fue este proceso en nuestro país? Bueno, en Argentina fue posterior. Ustedes saben que los derechos sociales se incorporan con rango constitucional a partir de la Constitución de 1949 primero y la segunda de 1957. Ya vamos a ir a ese proceso concreto. Pero bueno, en estos 30, 40, 50 años se incorporan los derechos sociales en casi todas las constituciones del mundo. ¿Y qué son estos derechos sociales? ¿Cuáles son? ¿Qué recuerdan ustedes? Piensen en esta nueva clase social naciente. ¿Qué derechos son los derechos de segunda generación o derechos sociales? ¿Cuáles serán? ¿De justicia? De salud y educación. Bueno, salud, educación, ¿qué más? ¿El derecho al trabajador? Todos los derechos del trabajador. ¿Cuáles son? Vivienda, muy bien. Un trabajo digno. El derecho a un trabajo digno, el derecho al salario mínimo vital y móvil, el derecho a un descanso. Piensen ustedes que las jornadas de trabajo en la Revolución Industrial, ustedes lo habrán visto en la escuela, eran de 15 horas, de 16 horas, no había derecho a descanso, y de lunes a domingo, trabajaban menores, en condiciones insalubres de trabajo. Bueno, todo lo que conocemos hoy, el derecho a una jornada limitada, el derecho al descanso, el derecho a las vacaciones, ¿sí? Todos los derechos de la seguridad social, a una jubilación, ¿sí? Dijeron algunos de ustedes el derecho a una vivienda, el derecho a vacaciones pagas, muy bien, el derecho a la educación, son todos derechos sociales. Fíjense que
si en la primera etapa de los derechos, la etapa de los derechos civiles y políticos, se consideraba fundamentalmente, el rasgo que tenían era que se consideraba al individuo o al ser humano como centro de esos derechos, aquí en esta etapa lo que se considera es al individuo en tanto parte de su familia, entonces, o de una clase trabajadora, las personas como parte de una comunidad, de trabajo y la familia. Entonces, por eso estos derechos tienden a proteger a la vivienda, a la salud, a la educación, y son todos los derechos del trabajo, vinculados al trabajo. En la Constitución Nacional pueden verlo ustedes, ese catálogo de derechos en el artículo 14 bis, que fueron incorporados en Argentina en 1949. Esa Constitución fue derogada por la dictadura, y después fue incorporada en la reforma de 1957 en el actual artículo 14 bis. Pero bueno, ¿qué rol tendrá el Estado en esta etapa? A ver si alguno sabe o se acuerda. En la primera etapa dijimos que era un rol pasivo. Más activo. Es un rol mucho más activo, es un rol activo. El estado de bienestar, dice segundo. Muy bien. Fíjense, el estado de bienestar es en términos económicos. Por eso, fíjense que si pensamos, dijimos, hay una nueva clase social naciente, y el Estado comienza a intervenir mucho más activamente. No solamente en materia de derechos, sino en todos los ámbitos. Lo vamos a ver también en materia económica, en lo que se denominó en el mundo estado de bienestar. En términos jurídicos, también el Estado entonces interviene de una manera mucho más activa. No ya solo reconociendo derechos y evitando intervenir en el goce de esos derechos, sino reconociendo y promoviendo el goce de esos derechos. Por eso se dice que tiene un rol mucho más activo. Fíjense, cuando nosotros hablamos de ese catálogo de derechos del 14 bis, implica un rol del Estado mucho más activo. No solamente reconoce el derecho al trabajo de las personas, sino que dice, bueno, hay un salario mínimo vital y móvil que es y lo fija. No se puede pagar menos que eso, no se puede cobrar menos que eso. Hay un derecho a un descanso. Bueno, sí, las partes pueden libremente fijar cuál es el horario de trabajo, pero sí o sí tiene que haber un descanso de tantas horas diarias y de tantos días a la semana. Es decir, interviene mucho más activamente. En términos económicos también, uno de ustedes decía, bueno, el estado de bienestar. Fíjense que en materia económica también se va a ver, y obviamente también se refleja en materia jurídica, ¿no? Pero en materia económica vamos a ver un Estado que interviene, se crean a partir también de esos años, los años 40, 50 en el país, pero en el mundo entero, el Estado comienza, por ejemplo, a crear empresas que son del propio Estado. Eso es impensable en el Estado de la época de los derechos de primera generación, en el Estado, en el caso argentino, de la primera década del siglo XX. Pero en el estado de bienestar interviene activamente, es decir, vemos la creación, por ejemplo, en el caso argentino, recuerden ustedes, de todas las empresas del Estado, de YPF, de yacimientos carboníferos fiscales, de gas del Estado, de aguas del Estado, es decir, todas esas empresas eran empresas estatales. Esa es una forma de intervención del Estado, y de otras formas de intervención que ustedes verán también en historia, ¿no? El Estado promoviendo la construcción de viviendas, el Estado que
que hace escuelas, y mediante leyes regula quiénes tienen que ir obligatoriamente a la escuela. Es decir, en todos los ámbitos y los campos se ve cómo el Estado interviene de una manera mucho más activa. El principio jurídico, el principio que regula todos estos derechos es la igualdad. Si en la primera etapa era la libertad, en esta son los derechos de igualdad. Y la tercera etapa, voy a volver a compartir. ¿Pasó? No, no pasó. Acá. Ustedes lo pueden encontrar con muchos nombres. Yo le puse constitucionalismo ecuménico o de internacionalización de los derechos humanos. Bueno, acá ya estamos hablando, fíjense que en nuestro país se superpone con la etapa del constitucionalismo social, pero en el mundo en realidad la segunda etapa es anterior. Estamos hablando de la etapa de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que les decía, digamos, es en nuestro país, si bien, digamos, la incorporación de los derechos sociales fue en la Constitución del 49 primero y en la del 57 después, en muchas leyes ya estaban regulados parte de esos derechos sociales, se plasman en esa Constitución, pero bueno, por ejemplo, en gran parte de las constituciones provinciales ya se reconocían derechos sociales. Por ejemplo, en Santa Fe y en Entre Ríos, la mayoría de ustedes pertenece a estas provincias, en la Constitución santafesina de 1921, en la Constitución entrerriana, la anterior a la actual, la de 1933, ya había incorporado numerosos derechos sociales. Es decir que, bueno, como nosotros somos un país federal, que tiene autonomía de las provincias, cada provincia tiene su propia constitución, tiene la posibilidad de reconocer más derechos aún que la Constitución Nacional. No puede reconocer menos, no puede limitar, las provincias no pueden limitar derechos, pero sí pueden ampliarlos. Esto es lo que sucedió con los derechos sociales. Fueron reconocidos primero en las provincias y después en la Constitución Nacional. Incluso la Constitución santafesina de 1921 incorporó el voto femenino mucho antes que se ha incorporado a nivel nacional. Pero vuelvo a los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación entonces nacen, aproximadamente los podemos ubicar ahí en la posguerra. Ustedes saben que el mundo vivió durante esos años, primero totalitarismos, ustedes esa parte lo van a ver en ciencia política, pero fascismos y totalitarismo, es decir, en Italia, en Alemania, en Rusia, ¿sí? Entonces, bueno, y vivió los procesos de las guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial y bueno, y los genocidios, fundamentalmente de Hitler, pero también las matanzas en Rusia, producto del totalitarismo, ¿sí? Después de ese proceso histórico tan terrible de la humanidad, nace esta tercera etapa de los derechos sociales, de los derechos de tercera generación o internacionalización de los derechos humanos. Nace el concepto de derecho humano como un derecho universal, que tienen las personas independientemente del reconocimiento que hagan los estados. Fíjense, les vuelvo a compartir. Esos hechos históricos, bueno, el instrumento jurídico más importante, producto de
esas catástrofes humanas, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dicta el 10 de diciembre de 1948. Fíjense que ese instrumento es un instrumento internacional, que tuvo gran repercusión fundamentalmente en todo el occidente, ¿no? Pero fue el primero de otros instrumentos que después se van a incorporar. Ustedes pueden ver un catálogo de ellos en el 75, inciso 22, incorporado a la Constitución, pero el primero fue esa declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué características tiene esta tercera etapa? Bueno, fundamentalmente lo más importante es que ya no es el individuo ni considerado aisladamente como la primera etapa, ni la persona considerada en función de su contexto o de su grupo humano pequeño, de su familia, de su fábrica, sino la persona como el ser humano como parte de una comunidad. El principio fundamental que guía, o los principios que guían a esta etapa, el primero y el más importante es la paz. Fíjense que la humanidad, después de esos hechos históricos terribles, de los millones de muertos en el mundo, toma como principio fundante de estas consecuencias jurídicas. Miramos los hechos históricos, recuerden ustedes, para ver qué instrumentos jurídicos o qué cambios jurídicos resultan de eso. Entonces, la más importante, el cambio jurídico más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. ¿Sí? Y las otras que siguen, ¿sí? A partir de eso. ¿Sí? Yo les decía, el principio fundante es la paz, ¿sí? Y la persona ya no es considerada desde su individualidad, sino la persona a partir de su pertenencia, primero a la raza humana, primero a la humanidad, la protección de los derechos como el ser humano como parte de la humanidad, no ya de un estado individual. Lo que se produce es la internacionalización de los derechos. No tengo derecho solo porque soy ciudadano de un estado. Tengo derecho porque soy parte de la humanidad. Tengo derecho como persona, independientemente del estado al que pertenezca. Fíjense que esto tiene unas consecuencias jurídicas importantísimas, porque los derechos se hacen valer no solamente dentro del Estado, sino que se hacen valer afuera del Estado. Es el nacimiento después también de los organismos internacionales que protegen esos derechos. O sea, insisto, las consecuencias jurídicas de este concepto de la persona como parte de la humanidad es la protección de las personas y de sus derechos independientemente del Estado al cual pertenezcan. ¿Qué características tuvo en nuestro país? Perdón, y otra cosa, es la persona como parte entonces de una comunidad internacional, pero también ustedes van a ver que como criterio en esta tercera etapa, lo que se protege es a la persona como parte de un grupo humano. Por ejemplo, aparecen la protección de las minorías, la protección aparece la cuestión de género, aparecen en esta tercera etapa la protección, por ejemplo, en nuestro caso de los pueblos originarios, o los indígenas, aparecen la protección de otros derechos como el derecho a un medio ambiente sano, ¿sí? Los derechos como usuarios o consumidores, ¿sí? ¿Y qué características tuvo en nuestro país? Bueno, en nuestro país
esta oleada de derechos fue incorporada, o este tipo de derechos fue incorporado en la reforma de 1994. En esa última reforma, que es nuestra Constitución vigente, ¿sí? Se incorporan los derechos de tercera generación. Para empezar, digo, se incorporan todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, con la misma jerarquía constitucional. Se incorporan con jerarquía constitucional los instrumentos de derechos humanos, que después lo vamos a ver especialmente en otra unidad, ¿sí? Pero allí los tienen ustedes enumerados a esos instrumentos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Es decir, si yo incorporo un instrumento con jerarquía constitucional, todos los derechos que se incorporan en ese tratado, o en ese instrumento, se incorporan a mi derecho interno. ¿Se entiende? Se incorporan con la misma jerarquía que la Constitución. Está la Constitución y está ese instrumento, o esos instrumentos. Y también todo el mecanismo de protección de esos derechos. Por eso digo, la novedad jurídica, que es realmente revolucionaria en términos de derechos, es que los derechos se internacionalizan. Entonces la protección no es solo la protección que me brinda el Estado Nacional, sino es la protección que me brinda la comunidad internacional a través de los organismos que crea. Profe, Sí. ¿me puede repetir el artículo que no lo escuché? Es el numerito. 75, inciso 22. Ustedes tomen la Constitución Gracias. y van a tener en el artículo 75, inciso 22, están enumerados. Están enumerados. Inciso 22, párrafo segundo. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Es decir, todos esos tienen jerarquía constitucional. Eso lo vamos a ver especialmente en el bloque de constitucionalidad, que alguno me preguntaba si entra aquí en esta unidad. Todavía no lo vamos a ver, pero bueno, es importante que ya lo vayan sabiendo. Bueno, entonces en nuestro país se incorporan en 1994, a partir de esa reforma, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a eso? Ah, bueno, ¿y cuáles son? Además, ahí me preguntaste el artículo, Greta. No solamente en el 75, inciso 22, tenemos los instrumentos internacionales que se incorporan con jerarquía constitucional. Pero después también tenemos, como ejemplos de esta tercera oleada de derechos, el artículo 41 y 42 de la Constitución. ¿Sí? Véanlos. Allí tienen también otros ejemplos de esta tercera etapa de incorporación de derechos. ¿Sí? Ustedes van a ver allí los derechos que tenemos como usuarios y consumidores. ¿Sí? Tenemos la protección, o el derecho a la protección de un ambiente digno, la protección del patrimonio cultural, ¿sí? Entonces, y después tenemos también el artículo 75, inciso 17, donde van a ver por primera vez incorporados en la Constitución Nacional la protección de los derechos de los pueblos originarios. Una serie de derechos que se incorporan también en la reforma de la Constitución del año 1994, que es la Constitución vigente. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? A ver, voy a ver si hay en el chat. Dice un rol, claro. Segundo dice un estado de bienestar con más intervención económica, un rol interventor. Este ya era la segunda etapa, ¿no?
Y ahí me decía Tadeo, derecho a pertenecer a un sindicato. Estamos hablando de la segunda etapa. Sí, claro. Además de los derechos del trabajador considerados individualmente, estamos hablando de la etapa del constitucionalismo social. Tenemos todos los derechos vinculados a las organizaciones de los trabajadores. Entonces tenemos allí también la incorporación de los derechos gremiales, el derecho a asociarse en una actividad gremial, el derecho de huelga, la protección del derecho de huelga, exactamente, los derechos vinculados a lo gremial. Bien, me fijo si hay alguna otra pregunta. Respecto a la tercera etapa, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí. esta última etapa también se le puede llamar el neoconstitucionalismo. ¿O Bueno, no? yo no me quise meter ahí porque a mí no me gusta, ustedes lo tienen en el programa y el texto que está subido, si quieren leerlo y saberlo, es uno de los últimos párrafos del texto de Sagüez, que habla sobre el neoconstitucionalismo. Yo creo que hay un error conceptual ahí en la visión de Sagüez, pero bueno. Digamos, el neoconstitucionalismo, la tercera etapa es la etapa de internacionalización de los derechos humanos, ¿sí? Esa es la etapa. Profesora, Sí, ¿me escucha? sí, Los derechos de tercera generación, o sea, los derechos humanos, lo que pregunto, lo que posibilitó es la formación de los tribunales internacionales para el juzgamiento de los genocidas, o sea, porque antes se avalaba, diríamos, en que estaban dentro de un gobierno, o sea, justificaban esas muertes o esas persecuciones, porque eran militares, entonces nunca llegaban a ser juzgados. Yo creo que con la Declaración de los Derechos Humanos lo que se hizo fue formar un tribunal para juzgarlos. claro. Digamos, lo que aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial es la necesidad de que haya, de hecho, eso es el primer antecedente en esa Declaración Universal. Lo que hay primero es, como instrumento jurídico, la Declaración Universal lo que hace es poner un catálogo de derechos que se reconocen como derechos humanos internacionalmente. Obviamente que después los estados, en el caso del Estado argentino, adhirió a esa declaración, porque los estados tienen soberanía. De hecho, si ustedes miran la realidad en el mundo, en muchos países hay hoy genocidios. Es decir, el derecho de por sí solo, como que yo escriba un derecho, digamos, en la Constitución y haga esto con la Constitución. Es decir, siempre tiene que haber, además de un derecho reconocido, ya sea por escrito o no, porque la Constitución inglesa no es escrita, no tienen necesidad de tener Constitución escrita y sin embargo tiene constituciones desde hace 300 años, ¿sí? El respeto de los derechos no proviene exclusivamente de que nosotros reconozcamos derechos. Lo que permite indudablemente, la Constitución no es solo un derecho escrito, no es solo ese librito con ese catálogo de derechos. Por eso se dice que la Constitución es una práctica social, porque es ese derecho escrito, pero además es lo que hagamos todos los ciudadanos, lo que hagan el Estado, lo que hagan los gobiernos, lo que hagan los jueces y las juezas con ese derecho escrito. En la última dictadura militar, en el caso argentino, no derogaron la Constitución, no la derogaron en los hechos, no tuvieron que decir, acá no rige la Constitución, pero no rigió. La Constitución siguió ahí. De hecho, nosotros tuvimos desde el 30 hasta el año 83 tuvimos muchos golpes militares, muchas interrupciones militares donde la Constitución no rigió. Recién desde el 83 a esta parte tenemos ininterrumpidamente democracia y vigencia de la Constitución. Recién yo creo que podemos decir
que nuestra Constitución rige y vamos construyendo una práctica social, constitucional y de respeto de la Constitución desde el 83 a esta parte. Tiene muchos años, desde 1853-1860, pero con muchas vigencias interrumpidas. Entonces, la comunidad internacional se puso de acuerdo, volviendo a tu pregunta, en dictar instrumentos que sirven, entre otras cosas, para que haya una comunidad internacional que se compromete a respetar derechos, y para que haya organismos que puedan proteger esos derechos de igual manera. En el caso argentino, las cúpulas militares fueron juzgadas internamente, fueron juzgadas por la justicia civil común. En realidad es el único ejemplo en el mundo. En el juicio de las juntas, que se hizo pocos años después del 83, se juzgó a las juntas militares, se juzgó y se condenó, y es el único ejemplo en el mundo. Es decir, que es posible hacerlo internamente. Lo que pasa que a veces es muy difícil, porque como en el caso argentino, si ustedes vieron algo de historia, en aquel momento los militares tenían mucho poder, entonces fueron momentos de mucha tensión jurídica y política en el país. Pero también el nacimiento de esa comunidad internacional fue para intentar evitar no solamente los genocidios, sino las guerras y la violación de derechos humanos en el mundo. Fue para eso, no solamente para juzgar los genocidios, fue también para evitar que vuelva a ocurrir. A veces no es necesario, no es suficiente solo con la reacción, pero indudablemente tuvo un impacto enorme, fundamentalmente en el concepto de derecho humano, como derecho que no depende de la pertenencia de ser ciudadano argentino, ruso, alemán o brasilero, sino que tenemos derecho por el solo hecho de ser personas. ¿Sí? Bien. No sé si había alguna pregunta. Sí, Nahuel, después voy a reiterar lo del parcial, ¿sabes? Al final reitero lo del parcial. Bueno, continuando entonces con la última parte, el proceso constituyente en la Argentina. Tenemos aquí. Fíjense, después lo voy a sacar, pero fíjense que a mí me gusta señalar, yo les señalé con negrita la Constitución de 1853-1860, ¿no? Es la primera Constitución argentina, ¿sí? Pero antes, fíjense todos los instrumentos que hay. Primer cabildo abierto es el primer punto, del 22 de mayo de 1810. Están todos estos instrumentos, después está la Constitución y después están las sucesivas reformas constitucionales argentinas. Indudablemente, las tres últimas son las más importantes. No hay muchos cambios constitucionales. Bueno, tampoco hubo muchos años de vigencia, como yo les decía, de la Constitución. Bueno, ¿por qué me gusta que miremos esta sucesión así de acontecimientos? Porque, volviendo al principio, digamos, la Constitución nosotros vemos, bueno, la Constitución de 1853 dice tal cosa. Bueno, en realidad es simplemente un producto de todo un proceso. Un proceso histórico que comenzó en 1810, o antes quizás, ¿no? Pero que podemos decir que comenzó aproximadamente en 1810. Se los vuelvo a mostrar. Ahí va. Entonces, en el primer cabildo abierto se juntaron 2 o 3 provincias de lo que se denominaban provincias. Lo que se denominaban provincias de lo que es el territorio actual de nuestro país. Pero aquí no había nada, o sea, quiero que se comprenda que en este territorio había un conjunto de
caseríos dispersos, con algunos caudillos, y se juntaron en un lugar, en Buenos Aires, hicieron un cabildo y dijeron, bueno, es momento de dejar de ser una colonia española. A algunos le convenía económicamente, a otros tenían miedo justamente de Francia y de Napoleón, y decidieron hacer esa asamblea por motivos diferentes, y 3 días después instaurar el primer gobierno patrio. Pero es interesante mirar todos estos acontecimientos desde el punto de vista de que acá no había nada, digamos, era un conjunto de cabildos, en realidad, porque esa era la manera de funcionar de las colonias españolas, que eran sedes administrativas dispersas, y cada una tenía, digamos, un poblado cercano, y bueno, y eso sucedió durante esa semana, no mucho más. Lo que quiero decir es que después, durante todo ese periodo, vamos a ver una sucesión de acuerdos. Fíjense que incluso cómo se llaman. Se llaman, fíjense ustedes, asamblea, congreso, tratados. Los tratados son típicos del derecho internacional, no hay tratados entre provincias, hay tratados entre estados nacionales. Bueno, nosotros no éramos un estado nacional. Sin lugar a duda íbamos camino al nacimiento de un estado nacional, pero eso iba a durar 100 años. Uno de los hitos fundamentales en la construcción de ese estado, indudablemente, es la Constitución de 1853-1860. Pero volviendo, lo que aquí había era un conjunto de poblados, que eran verdaderos casi estados nacionales, porque tenían soberanía, de hecho se celebraron numerosas guerras entre lo que hoy son las provincias, de lo que hoy son las provincias argentinas con, por ejemplo, la Banda Oriental o Paraguay. Quiero decir, eran poblaciones dispersas con la característica de ser soberanas. Y en ese camino hacia 1853-1860 fueron celebrando diferentes acuerdos que terminan en la Constitución. La Constitución es la culminación de un proceso, marcados además por guerras civiles. Recuerden ustedes que hubo enfrentamientos entre unitarios y federales, que en el medio estuvo Rosas durante 20 años presidiendo esa confederación, ¿sí? Pero volviendo entonces a los hechos, algunos de los hechos que queremos marcar en la cátedra. Vamos a marcar algunos. Bueno, el primero, yo decía, el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, ¿sí? La Semana de Mayo. Bueno, es un hito histórico, no sé si es muy relevante, pero es el momento en que ese puñado de poblados dijeron, no, dejamos de ser colonia española. La asamblea del año 13 señalamos también. ¿Qué sucedió en la asamblea del año 13? Estamos pensando esto siempre, recuerden ustedes, más que desde el punto de vista histórico, que seguramente ustedes recordarán algo, y eso es a lo que apuntamos ahora, y lo verán también en historia, si es que la están cursando, y si no el cuatrimestre que viene, o la rendirán libre, sino que lo que vamos a mirar acá es qué sucedió en ese camino hacia la Constitución, qué avances desde el punto de vista jurídico fuimos obteniendo. ¿Qué pasó? Dijimos, Cabildo Abierto, bueno, somos independientes, dijimos, como no somos más colonia española, ¿sí? Primer gobierno patrio a los 3 días, el 25 de mayo, primera junta de gobierno. ¿Qué pasa en la asamblea del año 13? ¿Qué recuerdan de la asamblea del año 13? Así, lo primero que se les venga a la cabeza. De la primaria, de la secundaria, ¿qué recuerdan?
¿A qué le suena? ¿Qué pasó en esa asamblea? Las reuniones de las provincias. Sí, se reunieron algunas provincias, ¿y qué decidieron? ¿Por qué lo estaremos pensando? ¿Qué derechos? ¿Qué habrán decidido? Independizarse. Eso en 1816, 1813, asamblea del año 13. Abolió la esclavitud. La esclavitud, exacto. El himno, la moneda, sí, también. Fíjense que lo miramos desde el punto de vista jurídico, porque la asamblea del año 13 se reunió con dos propósitos. Primero, de redactar una constitución, o sea que ya la independencia fue en el año 16. Bueno, uno de los objetivos era la declaración de la independencia, no se logró, exactamente. Exactamente, Juan, era así. Uno de los objetivos era la declaración de la independencia. Y el otro objetivo, que de lo que estamos viendo, era la redacción de una constitución. En los dos objetivos principales fracasó esa asamblea, como va a fracasar en otras oportunidades. Muchas veces se juntaron lo que eran las provincias, lo que son hoy las provincias, para redactar constitución y fracasó. Recién se va a lograr en 1853-1860. Y el otro, como decía Juan, el otro objetivo era la declaración de la independencia, que también fracasó. Pero bueno, se lograron algunos objetivos. Alguien decía, bueno, la instauración de un himno, también la declaración de la abolición de la esclavitud. Más que la abolición de la esclavitud como tal, lo que se logra en esos momentos es la libertad de vientres. Es decir, bueno, a partir de un día determinado se declaró que todos los hijos que nacieran de mujeres esclavas iban a ser libres, ¿sí? Es decir, la esclavitud como tal siguió existiendo en el país. Lo que se logra como derecho, hay que contextualizarlo, ¿no? Pero es un logro, es la libertad de vientres. Fíjense que las personas en ese momento, los indios, los esclavos, eran considerados cosas, podían ser objeto de un contrato. Entonces, estas personas, los indios y los esclavos, eran considerados cosas propiedad, en realidad, de otra persona, de un hombre libre. A partir de esta declaración, los hijos de las mujeres esclavas, ¿sí?, iban a ser considerados libres, fueron considerados libres, y no sujetos, en este caso, a la posibilidad de ser objeto de contrato, perdón. Entonces, fíjense que hasta ese momento, los esclavos y los hijos de los esclavos eran propiedad de una persona, como las cosas, eran propiedad de alguien, ¿sí? Entonces, también se eliminaron, ustedes recordarán la mita y el yaconazgo, que eran contratos que, si bien no trataban directamente de la esclavitud, eran condiciones de trabajo, trabajos en condiciones de esclavitud. Es decir, donde se pagaba con alimentación y vivienda, condiciones de esclavitud. Ustedes saben que está prohibido pagar de esa manera porque el trabajo se remunera. El amita del yaconazgo, uno estaba vinculado a las minas, y en el otro caso estaban vinculados a las plantaciones, a las plantaciones de café, de tabaco, de azúcar, ¿sí? Y esas relaciones laborales eran relaciones más de esclavitud que relaciones de trabajo, ¿sí? Todas esas figuras contractuales, que, insisto, consideran a la persona como un objeto, fueron eliminadas en esa asamblea del año 13. También se eliminaron los tratos y las penas crueles,
Pero bueno, eso va a llevar un poco más de tiempo. Pero fíjense cómo vamos avanzando en poder obtener a través de estos diferentes hechos históricos algunos derechos. Algunos derechos. Bueno, después tenemos el Congreso de Tucumán, que efectivamente también tenía como objetivo las dos cosas, la declaración de la independencia y la posibilidad de sanción de una constitución. Es más, en la Asamblea del año 13 se redactaron varias propuestas de constitución. Ninguna, obviamente, fue aprobada. Bueno, el Congreso de Tucumán, como ustedes saben, el objeto también fue la declaración de la independencia. Finalmente, ese es otro hito histórico que podemos señalar como camino hacia la Constitución de 1853-1860. ¿Qué más tenemos? Después tenemos dos constituciones. Fíjense que yo las puse juntas y ustedes la van a encontrar separada en los libros. En 1819 y 1826 hubo dos intentos más de redacción de constituciones. En los dos casos fracasaron porque eran constituciones unitarias. Después tenemos el Tratado de Pilar y el Tratado del Cuadrilátero y el Pacto Federal. El Tratado de Pilar fue entre Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. En el Tratado del Cuadrilátero se une también la provincia de Corrientes, o lo que hoy se denomina provincia de Corrientes. En esos tratados lo que se comprometieron a hacer básicamente las provincias es a intentar que haya libre circulación de personas y sobre todo libre circulación del comercio, poder comerciar entre las diferentes, lo que hoy son las provincias. Esas provincias, el territorio de esas provincias. El primer pacto de todos esos, todos son importantes, fíjense que se llaman tratados, insisto yo, porque las provincias tenían no solamente soberanía, sino que tenían cada una sus propios ejércitos, sus propias autoridades, sus propias constituciones en el caso de que las hubiere. Por ejemplo, Santa Fe ya tenía una constitución. No es una constitución en el sentido moderno de la palabra. Era una constitución dictada por lo que fue lo que era en aquel momento el gobernador. No había ningún límite al poder. No es una constitución en el sentido republicano que hoy conocemos. Pero eran normas, algunas normas que limitaban de alguna manera, en este caso, al gobernador de turno, ¿sí? Pero era un decreto, es decir, el gobernador dictaba una norma que decía que era una constitución. Es decir, no es una constitución en el sentido que hoy la conocemos. Ni hablar de participación popular, no existía en ese momento histórico nada parecido. Bueno, el antecedente más importante de la Constitución de 1853-1860, sin duda, es el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Recuerden ustedes que en los años previos, en las décadas previas, gobernó el país, en realidad era gobernador de Buenos Aires, pero estaba encargado de las relaciones exteriores, Rosas. Durante esos años fueron años de terror, es decir, Rosas persiguió a los opositores, encarcelaba y mataba a los opositores, y ese periodo histórico, y constituyó lo que ustedes recordarán que se llamaba la Mazorca, un organismo paraestatal destinado especialmente a este fin. En Caseros, Urquiza derrota a Rosas, ¿sí? Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos, derrota a Rosas, y allana el camino, a través del Acuerdo de San Nicolás, para la sanción de 1853-1860.
En ese acuerdo, las 12 provincias argentinas, es decir, no estaba la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero se ponen de acuerdo en que la constitución que van a redactar es una constitución federal. Va a ser una constitución no unitaria como las constituciones anteriores que habían fracasado, sino lo que van a adoptar como forma de Estado es la organización federal. Es el antecedente más importante, indudablemente, camino a la Constitución de 1853-1860. Bueno, después de eso entonces viene lo que fue nuestra Constitución histórica. Acá lo piensen ustedes que la clase que viene vamos a ver especialmente como poder constituyente originario este momento histórico, esa Constitución. Fíjense que siempre no hablamos de Constitución de 1853, hablamos de Constitución de 1853-1860, ¿sí? Como un solo proceso histórico, como una sola Constitución. Porque en 1853, cuando se dicta la Constitución, Buenos Aires no formaba parte de la Constitución, no formaba parte de la Confederación, ¿sí? Recién en 1860, la provincia de Buenos Aires se incorpora a la Confederación, ¿sí? Después que Urquiza derrota a Mitre, Buenos Aires se incorpora a la Confederación y se termina de conformar esa Constitución que denominamos con ese nombre, Constitución Histórica. Sí, Profe, sí. ¿no es en 1860 cuando Mitre pide el artículo de que no se cumpla la federalización de Buenos Aires? No, en Pide 1860... cambiar esos artículos, eran dos, el de las aduanas y el de la federalización de Buenos Aires. Claro. ¿No fue en 1860? En 1860 Buenos Aires se incorpora a la Confederación. O sea, durante esos años, del 53 al 60, nosotros teníamos Constitución, pero Buenos Aires no formaba parte. Entre otros, el gran problema también, uno de los grandes problemas de todo este proceso de guerras civiles y de luchas, es el manejo del puerto de Buenos Aires, sin duda. Después de 1860, aún incorporada Buenos Aires a la Confederación, el manejo de los recursos provenientes de Buenos Aires sigue perteneciendo a Buenos Aires. Continuó siendo un problema. Es decir, no hay ninguno de estos hechos históricos que por sí solo resuelvan, digamos, sean el momento decisivo. Fíjense, primero Urquiza derrota a Mitre, ¿sí? Y después hay una segunda batalla en 1862, que es la batalla que nadie se explica qué pasó, que Urquiza le iba ganando a Mitre y de repente se retira del campo de batalla. ¿Recuerdan ustedes ese hecho histórico? Sobre todo los entrerrianos lo deben conocer. Y la gran pregunta es, ¿por qué sucede eso en el campo de batalla? ¿Qué le pasa a Urquiza que va ganando esa batalla y se retira? En 1862, dice Juan, exactamente, Urquiza está derrotando a Mitre y se retira de la batalla y le deja el triunfo a Mitre. Después de eso Mitre es presidente. Pero lo que les quiero decir es que, la mayoría lo que dice, yo creo que esa es la teoría, es que Mitre se retira para garantizar la paz. Porque fíjense que, digamos, cuántos años de luchas veníamos sosteniendo, ya existía la Constitución, ya Buenos Aires estaba incorporada a la Confederación y todavía seguíamos sin un proceso de paz. De hecho, el proceso que se inicia a partir de 1862 con la presidencia de Mitre, Sarmiento Avellaneda, es un proceso de expansión y crecimiento de la Argentina, ¿no? La Argentina como granero del mundo, comienza a tener exportaciones, pero durante esos años todavía había una pelea sobre el manejo del puerto de Buenos Aires, y fundamentalmente, más que el puerto,
los derechos de exportación. Ustedes saben que hoy, estamos hablando de hoy, año 2021, los derechos de exportación son derechos nacionales, es decir, cuando sale un producto, se vende un producto al exterior, ¿sí? Lo que ingresa por derechos de exportación, por impuestos, esos impuestos son para la nación. Lo que estuvo en discusión durante esos años es a quiénes pertenecían esos derechos, ¿sí? A quiénes pertenecían los derechos de exportación, si era Buenos Aires o era a la nación, a la Confederación Argentina. Entonces, por eso no es un hecho, una sola cosa que se produce, sino que son diferentes hechos que van abonando en la construcción de un Estado nacional. De hecho, ustedes en historia van a ver que Estado nacional recién hay en 1880. Un verdadero Estado nacional con todos los atributos de la nación. Pero bueno, no me quiero meter en historia. Nosotros lo que vamos a mirar, lo que estamos mirando acá, ¿sí? Es desde el punto de vista jurídico los avances hacia esa constitución, esa primera constitución, la de 1853-1860. ¿Sí? Lo que se produce en 1853 es la redacción de la Constitución histórica, ¿sí? Pero no estaba Buenos Aires en la Confederación. ¿Sí? Lo que se produce en 1860 es la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación, ¿sí? El establecimiento de la capital federal. Entonces, en 1853 y 1860 tenemos Constitución histórica, ¿sí? Con todas las provincias adentro, ¿sí? Y con la redacción de esa Constitución que vertebra o produce ese acuerdo, ¿sí? Que es imprescindible, donde se establecen esas reglas de convivencia mínima, la forma de gobierno adoptada, las reglas por las cuales van a ser elegidos esos representantes a cargo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, ¿sí? Y la constitución de cuál es el establecimiento de una capital, dice. Entonces, ese es el camino a grandes rasgos de la Constitución de ese momento. A ver si pregunta. En 1866 Urquiza se retira. Sí. Recién en 1862, ¿sí? Urquiza vence a Mitre. Perdón, en 1860 ya lo había vencido, ¿sí? En 1862 hay otra batalla, ¿sí? En donde Urquiza, en esa batalla es la batalla que Urquiza se retira. Va ganando la batalla y se retira. Lo que dicen muchos de los historiadores es que se retira para garantizar la paz. En 1853 una constitución completa. Bueno, nosotros hablamos, yo por eso insisto con lo de 1853-1860, porque es un proceso que abarca toda esa etapa. En 1853 se redacta la Constitución, pero la Constitución histórica es la de 1853-1860. ¿Sí? Voy a volver a compartir. Escucho si tienen preguntas o si tienen alguna duda respecto a este tema. No sé si hay preguntas. Bueno, pasamos a las reformas. La batalla de 1862 es la batalla de Pavón. Es como algunos lo señalan, pero es más de historia ese tema que de constitucional. Es como el camino a la organización nacional, porque ya ahí teníamos constitución y bueno, luego de esa batalla vienen las tres
presidencias de Mitre, Urquiza, perdón, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que van a terminar de delinear lo que es la nación argentina. Allí se hacen los registros civiles, la construcción de ferrocarriles, bueno, y todo lo que ustedes saben respecto a la organización nacional. Nosotros lo que hacemos hincapié acá es en la parte jurídica, ¿sí? Después de esa constitución, la de 1853-1860, hubo varias reformas, ¿sí? La de 1866 y la de 1898 son reformas menores, ¿sí? Son reformas, la de 1866 tiene que ver justamente con terminar de delinear a los recursos provenientes de exportaciones como recursos nacionales, y en 1898 simplemente es una reforma que amplía la representación de las provincias en el Congreso de la Nación. Aquí voy a hacer un paréntesis porque me acordé de algo que es una anécdota, pero es importante. Fíjense ustedes que esa constitución que nosotros tenemos como primer constitución histórica, ¿sí? Y lo vamos a ver como poder constituyente originario, es decir, es producto de un proceso revolucionario. Y esa constitución fue redactada por representantes de las provincias, pero que no fueron elegidos por el pueblo. Eran mandados por lo que son hoy los gobernadores de turno, pero que tampoco eran elegidos por el pueblo. Fue un proceso histórico realmente revolucionario, donde había caudillos que eran gobernadores, ¿sí? Y mandaron a sus representantes al Congreso Nacional Constituyente, que se reunió en la ciudad de Santa Fe, como ustedes saben, el 1 de mayo de 1853, y había unos pocos que redactaron esa constitución, ¿sí? Pero bueno, digo porque cuando nosotros veamos la teoría del poder constituyente, vamos a ver que en teoría el poder constituyente es un poder que ejerce el pueblo, que es revolucionario, pero que ejerce el pueblo, en el cual lo que dice esa teoría es que todos los habitantes de un país se dan una constitución en la que establecen esas reglas de convivencia, en el cual nos ponemos de acuerdo e instituimos determinadas reglas de convivencia. Evidentemente es una ficción jurídica, lo que quiero decir. Es producto también del racionalismo de la época. Ustedes habrán visto también en ciencia política lo que fueron los contractualistas. Bueno, esto de pensar como ficción jurídica de que todos en un momento determinado nos ponemos de acuerdo en cuáles son esas reglas de convivencia. Volviendo a lo que es la Constitución no es solo esas reglas, es una práctica social, es lo que hacemos también con esas reglas, ¿sí? Por eso también los estados más sólidos del mundo son los estados que tienen vigencia de las instituciones democráticas y de los procesos constitucionales y de elección de sus autoridades ininterrumpidas. Nuestro país tiene vigencia ininterrumpida la Constitución del 83 de esta parte. Antes no lo tiene. O sea, somos una democracia joven, ¿sí? Una democracia joven. Bueno, después tenemos 49, 57, 94. Voy a tomar juntas la Constitución, la reforma de 1949 y 1957. ¿Sí? ¿Por qué? La reforma de 1949 es la reforma que se incorporan, recuerden ustedes, los derechos sociales. Es una reforma que se realiza en el segundo gobierno de Perón, ¿sí? Y que, bueno, tenía una serie de, ustedes lo van a ver en Constitucional 2, una serie de vicios en la conformación. Es decir, no se respeta el artículo 30 de la Constitución, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. No se respeta ese mecanismo de constitución.
Y bueno, finalmente, de todas maneras, se llama una convención, se dicta todo lo que son los derechos sociales a los que hacíamos referencia, pero esa constitución después viene un golpe de Estado y es derogada por el gobierno de facto. El gobierno de facto deroga la constitución de 1949, pero llama posteriormente a otra convención constituyente, que es la de 1957. O sea, convoca elecciones, ¿sí? Un gobierno de facto convoca elecciones para reformar la Constitución. No son elecciones totalmente libres, porque ustedes saben que todo el proceso posterior al segundo peronismo son procesos donde hubo elecciones estaba proscripto el peronismo. Entonces tiene también todos esos vicios, pero finalmente lo que se hace en esa reforma constitucional es incorporar el artículo 14 bis, que condensa, todos los derechos que fueron incorporados en la Constitución del 49. O sea, finalmente incorpora lo mismo en el artículo 14 bis, ¿sí? Pero bueno, también podemos pensar que es una Constitución con vicios de origen, ¿no? De todas maneras, como es una práctica social la Constitución y se aplicó posteriormente, es como que podemos decir que tiene vigencia, plena vigencia. Y por último vino, recuerden ustedes que me interrumpen si necesitan hacer preguntas, comentarios. Escucho. Voy a ver si hay algo en el chat. Nada por ahora. Bueno, y por último tenemos la Constitución del 94, de 1994. La Constitución del 94, bueno, ya es, fíjense que es posterior al 83, es la única de todas las reformas constitucionales que se hace mediante el mecanismo previsto en el artículo 30 de la Constitución. Hay muchas críticas a ese proceso constitucional, que sin duda las tiene, pero no podemos decir que es una constitución que tiene vicios de origen. Quiero decir, es una constitución que se hizo respetando la constitución originaria, con el mecanismo del artículo 30, donde participaron todos los grupos políticos, los partidos políticos que había en el país, es decir, que tiene absoluta legitimidad, absoluta legitimidad. Después, como siempre, es productos de acuerdos. Hoy todas las leyes son productos de acuerdos políticos. Si no, no se puede aprobar leyes. Son el resultado de acuerdos políticos de los representantes, en este caso, electos como convencionales constituyentes. Esa constitución tuvo muchos objetivos, pero podemos decir que tuvo a grandes rasgos 3 objetivos, que son los más importantes, que son los que están expresados en la Ley de Necesidad de Reforma. Para empezar, el primer objetivo, ¿sí?, fue la atenuación del presidencialismo. Ustedes saben que nuestro modelo constitucional tiene una fuerte presencia del Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes. El Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces esta reforma pretendió tener como objetivo atenuar ese peso desmedido del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, ¿sí? Si lo logró, no sé, supongo que el tiempo lo dirá. Yo creo que no mucho. Tuvo algunos avances. Uno de los intentos fue la incorporación de la figura del jefe de gabinete. El jefe de gabinete era una figura que no existía en la Constitución originaria. Otra de las incorporaciones es la necesidad ineludible de declarar por ley del Congreso, la intervención a las provincias.
antes de esa constitución, las provincias eran intervenidas simplemente por decisión del Poder Ejecutivo. Bueno, eso es un gran avance, creo yo, de esa constitución. Pero lo más importante en materia de reforma de 1994 es la incorporación de los instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esa tercera ola de derechos, ¿sí?, fue incorporada en esta Constitución y es indudablemente el avance más importante o la modificación más importante que tuvo no solamente la Constitución, sino todo el sistema jurídico argentino. La incorporación con jerarquía constitucional de esos tratados, ¿sí? Ese es indudablemente el avance, la incorporación más importante, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces lo más importante. Y la tercera, porque yo les dije son tres. La atenuación del presidencialismo fue un objetivo, la incorporación de los tratados de derechos humanos, y la tercera fue la jerarquización o la consolidación del federalismo. Entonces, ustedes van a ver después a lo largo de la carrera, por ejemplo, la incorporación en el artículo 75 de lo que se denomina todo el sistema de coparticipación de impuestos entre provincias y Estado federal. Es un avance porque solo es posible, mediante una ley del Congreso, una ley con mayorías agravadas, establecer cómo se distribuyen los recursos. Ustedes saben que siempre los recursos económicos son un tema importante, ¿no? Entonces, cómo se distribuyen los recursos entre nación y provincia solo puede ser establecido por ley. Bueno, hasta acá lo más importante. Por supuesto que en los textos ustedes tienen mucho que leer, y bueno, los invito a todos a avanzar lo más rápido posible, ¿sí? No sé si quedan dudas, preguntas, comentarios. ¿Ninguna? Bueno, en todo caso, si quieren, si quedó por ahí repasando después o leyendo, seguramente aparecen algunas cuestiones. Traten de hacer foco en lo más importante y de... Sí, ¿escucho? Profe, yo, hola. Sí, hola. Con el neoconstitucionalismo, Sí. Entonces. Ajá. Bueno, les comento... No entendí bien, sí. Bueno, el neoconstitucionalismo, ¿qué es? Digamos, primero que es una corriente actual del pensamiento jurídico, que lo que sostiene es que hay principios jurídicos que son previos a la Constitución, que son independientes de que sean reconocidos o no por una Constitución escrita. Por ejemplo, Carlos Nino es un autor, pero bueno, hay muchos autores que adhieren a esta corriente. Entonces, lo que dicen es que, digamos, uno puede disponer libremente, los convencionales constituyentes o los legisladores pueden decidir las leyes que quieran, pueden proponer los cambios a la Constitución que consideren, pero que siempre hay principios que son metajurídicos, que son anteriores, previos a la Constitución, y que no dependan del reconocimiento de una norma o de un legislador, ¿sí? Y que rigen a todo el sistema jurídico. Por ejemplo, Carlos Nino va a decir que la dignidad de las personas es un principio metajurídico, ¿sí? Que rige no solamente al sistema jurídico, sino que también limita a los legisladores al momento de dictar las leyes o dictar la propia Constitución,
que no depende del reconocimiento de ninguna constitución ni de ninguna ley. Yo, digamos, si quieren, lean hay un párrafo para ayudarse, digamos, hay un párrafo allí a lo último de Sagüez que también explica un poco qué es el neoconstitucionalismo. Es una corriente actual de pensamiento, por eso Sagüez lo pone aquí y el programa lo pone como el pensamiento actual. No es la única, por eso yo a veces trato de no tocarlo, porque no es la única corriente de pensamiento actual de las doctrinas, en las doctrinas jurídicas. El neoconstitucionalismo es una de ellas. Bueno, gracias. Era bueno. Eso. Y yo si quieren, alguien me preguntaba el tema del parcial. El parcial. El parcial va a ser oral. Va a ser oral y va a ser por grupo. Es decir, todos ustedes deberían formarse en grupos de 4, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es conectarnos por Zoom e ir tomándole por grupo. Es decir, primero pasar al grupo número 1, hacemos preguntas, preguntas, le pregunto al primero, le pregunto al segundo, le pregunto al tercero, al cuarto. Preguntas y respuestas orales, ¿sí? Y por supuesto que la nota es individual la nota, por más que siempre tiene algo de influencia estar en un grupo, digamos, pero la nota es individual. Lo hacemos por grupo simplemente para que seamos varios, para que sea más una conversación que un examen así, pregunta-respuesta, que es una conversación. Si alguno no sabe o le cuesta arrancar o alguno quiere aportar más de un tema sobre el que otro habló, ese es el objetivo de que sea por grupo. Es probable que tengamos que fijemos algunos criterios, por ejemplo decir, bueno, vamos a hacer 2 preguntas a cada uno por unidad. Eso sí, es probable que fijemos algún criterio. Sí. ¿Va a estar reunida toda la clase o nos vamos a ir incorporando por grupo? Se van a incorporar por grupos. Sí. ¿Se entiende? Van a estar en sala de espera y vamos a ir haciendo pasar por grupo. O les vamos a dar horarios, eso no lo tenemos definido. Capaz que convenga, como son muchos, que le demos horarios. Excelente. Otra consulta, profe. ¿Cuándo usted puede subir esta clase?